Estamos ao vivo aqui nos Cristãos Pro Vida e eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz. A gente vai iniciar aqui a nossa live, né? E vamos ter hoje uma live internacional, diretamente da Argentina, com Horácio. Nós vamos falar sobre o aborto, né? O aborto na Argentina, e eu quero que, nada como um argentino, que ele vá realmente falar, né, como é que está sendo a situação toda lá. Bom, para início de conversa, eu não sei falar espanhol, mas o que acontece eu sei falar um portunhol e a gente consegue se entender, sim, e assim, qualquer dúvida a gente resolve, né? Porque quem sabe faz ao vivo, e é isso mesmo. Eu vou chamar aqui o nosso convidado, todo mundo que tá aqui na live tá escutando direitinho lá o áudio? Espero que sim. Então, vou chamar aqui nosso convidado, Horácio Gilson. Vamos ver aqui o áudio. Olá! Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes! Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien, aprovechando a conversar un poco, aprender, a intercambiar ideas, así que muy agradecido también por la oportunidad de estar aquí presente. Graças a Deus. Então, pessoal, este aqui é o nosso convidado, Horácio Gilson, argentino, e eu convidei para a gente conversar aqui sobre o aborto na Argentina. Ele vai falar para a gente sobre toda a questão do aborto, da legalização do aborto, que foi agora no dia 30 de dezembro do ano passado, Exactamente, né? E há pouco tempo teve um juiz, ele julgou, ele foi inconstitucional a lei do aborto, né? Na Argentina. Então, eu así es. vou passar aqui a palavra para o nosso convidado, Horácio. Você pode falar, se apresentar se quiser, né? Já apresentei, na verdade, mas eu jogo a bola para você agora. Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la invitación para poder conversar en unos breves minutos lo que es la realidad particular de Argentina, que viene siendo un país pionero, un país en avanzada en materias de género, y que el resto de la región suelen emular, suelen copiar, suelen seguir el modelo argentino. Y esto se ha visto particularmente en Chile, parte de ciertas políticas en Perú, parte de ciertas políticas en Uruguay e incluso se intenta aplicar en Paraguay. Brasil tiene otro contexto porque tiene otro sistema político muy distinto, incluso su gobierno es un gobierno de una idiosincrasia muy distinta de Argentina, pero tienen que estar atentos porque muchas veces se termina dentro de la región utilizando el mismo sistema o el mismo tipo de ideologías impuestas internacionalmente. Cualquier tipo de duda que yo no me dé a entender me dicen, freno y lo vuelvo a repetir y cambio las palabras. Estou entendendo ¿Qué es lo tudo. que sucede? Bueno, perfecto, entonces, qué bueno eso. Perfeito, perfeito. Mucho antes del 2018, que es cuando se presenta por primera vez el proyecto para legalizar el aborto, ya había un auge del feminismo que no había comenzado a actuar en la agenda cultural por el aborto mismo, sino que dicha agenda, dicho movimiento, que ya tenía sus precuelas en la década de 1990, pero empieza a tener un auge en Argentina, particularmente ya entre el 2010 y el 2015. Particularmente el auge, cuando empieza a emerger el feminismo, no emerge por la causa pro aborto, sino que emerge bajo el concepto de violencia de género. Y desde el concepto de violencia de género es cuando se empieza a instaurar la agenda feminista. Esta agenda feminista, que insisto, es muy importante este punto, se instaura
a partir de lo que podríamos decir un femicidio. Algunos lo van a entender como un feminicidio. No voy a desarrollar que el error conceptual y jurídico, porque no es el tema que nos convoca, pero se le dijo en la prensa que era el femicidio el precursor de todo este movimiento. Lo curioso es que todo comienza con una mujer que es asesinada por una expareja y esta chica era provida. Vaya paradoja. Pero a partir de este caso, donde se empieza a instaurar, primero en los medios, recuerden los campos sociales de Pierre Bourdieu. Está el campo jurídico, el campo mediático, el campo educativo. Bueno, todo comienza dentro de lo que son los campos culturales, todo comienza en el campo mediático, la prensa, la televisión, la radio, los diarios. Se empieza a hablar en ese punto de la violencia machista y se empieza a hablar de la violencia patriarcado. Começa a falar exactamente. patriarcado. Pero este concepto que se empieza a cobrar vida en 2015 particularmente, cuando empieza a cobrar su auge, su esplendor, uno tiene que remontarse a los conceptos que se empiezan a esbozar entre 1970 y 1980, porque ahí aparece un concepto propio de lo que es la sociología postestructuralista de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, este sociólogo francés, es el que establece el concepto de violencia simbólica, y esto es muy importante y se vincula íntimamente a la legalización del aborto, y voy a explicar el porqué. Pierre Bourdieu sostiene que en esta sociedad de consumo y en esta sociedad occidental, en esta sociedad postcapitalista, la violencia ya no se dirige en forma directa en la regla del opresor y el oprimido, sino que es una violencia invisible, imperceptible, es una violencia suave, es una violencia que pareciera que no está y es cuando más presente está. Esta es la violencia simbólica, porque no es la violencia que se ejerce con la fuerza física, sino que es la que se ejerce a través de ciertos mecanismos y ciertas actitudes que toma la sociedad en desmedro del grupo oprimido. Entonces, para que se entienda, no hay, para un ejemplo concreto, no hay una violencia directa en una mujer, por ejemplo, que decide vestirse bien y maquillarse y estar bien producida y ser linda. Lo que va a decir la izquierda es, bueno, no hay una violencia directa porque no hay un hombre que la esté golpeando, usando su fuerza física como hombre, para obligarla a vestir de tal manera. Pero hay todo un sistema que estimula y que le hace creer a la mujer que si no se viste de esa forma, va a quedar excluida del sistema. Entonces la mujer se siente como coaccionada, pero no físicamente, sino moralmente. En ese espíritu se siente compelida. Este es a grandes rasgos el concepto de violencia simbólica. Si se entendió, continúo explicando el concepto. Es importante entenderlo, porque cuando se instala el concepto de violencia machista en Argentina, a partir de estos casos lamentables, pero que tienen una explicación que va más allá del feminismo, pero cuando se instala mediáticamente, ¿qué es lo que se va a decir? Si el rol del Estado es procurar la paz y el bienestar en pos del bien común de la sociedad, su principal fin es, ante todo, evitar la violencia en la sociedad, como principal fin. Entonces, la violencia ya no es la violencia del delincuente o del estafador que han cometido un acto en contra de un tercero, sino que ahora la violencia se expande y la función del Estado es justamente evitar esa violencia que se está expandiendo. Por lo tanto, tiene que evitar estos conceptos de violencia simbólica. Y aquí aparece particularmente la forma en la que se legitima el aborto, porque el aborto se presenta como un derecho de la mujer, se presenta a la sociedad como una, y esto es importante, como una deuda de la democracia, porque en Argentina el discurso democrático es el discurso imperante, porque el fuerte político de toda la izquierda fue siempre repudiar la dictadura militar. Entonces, de esa forma, a partir de un concepto
propio de Chantal Mouffe, que es la esposa de Ernesto Laclau. Desde una postura propia de Chantal Mouffe se establece una suerte de regresión al pensamiento de Carl Schmitt en cuanto al amigo-enemigo. Ahora va a ser nosotros, ellos. Entonces, el nosotros es justamente el espíritu democrático. Por lo tanto, es, para que se entienda, el lado bueno de la historia. Y el ellos, que ya sería el enemigo, es el antidemocrático. Entonces, el discurso, ¿cómo va a ser? Es una deuda de la democracia. Quienes se oponen al aborto inducido son los que están negando un derecho democrático, porque este es el punto propio del populismo que plantea Chantal Mouffe, que es la profundización de la democracia radical, con un fin claramente que para corromper lo que es un pilar propio de Occidente, pero no me quiero ir de tema tampoco. Pero eso es importante, porque se plantea el discurso mediático. Sí. Y acá aparece una particularidad, y aquí vamos a empezar a ver cómo es esta historia del aborto en Argentina. Cuando se establece este discurso, cobra también, a su vez, auge lo que es la emancipación de la mujer, porque jurídicamente había una discusión, y acá el campo jurídico se va a empezar a tocar, para así decir, se va a empezar a mezclar con el campo mediático, con el campo cultural. Mientras el campo mediático promovía esta idea del aborto como una deuda de la democracia, en el campo jurídico, es decir, el campo no solamente el campo de las leyes, sino particularmente del cuerpo judicial, sucedía algo en paralelo. En el 2012 aparece un fallo que es fundamental, y esto es muy 2012. importante de entender. 2012. 2012 hay un fallo fundamental, que es el fallo FAL, F-A-L, F-A-L, para que lo quiera buscar. Fallo que es muy importante porque cambia la historia de Argentina en materia pro vida. Es un antes y un después. En este fallo FAL, lo que se da es que durante 100 años aproximadamente, en Argentina se discutió lo siguiente. La redacción del Código Penal prohibía el aborto, estaba completamente prohibido, salvo que fuese producto de un abuso sexual sobre una discapacitada o demente. Y aquí venía una discusión por el tipo de redacción. Había otra causal de excepción, pero no me quiero ir de tema porque nos vamos a confundir y ya el idioma es un problema, entonces queremos ser claros, digamos. Pero sí quiero marcar este punto. Durante 100 años se discutía si el aborto se permitía en casos de abuso sexual solamente a la mujer demente o idiota, o se permitía en caso de abuso sexual a cualquier tipo de mujer. Esta era la gran discusión. Y este fallo, en realidad, que tiene una connotación política enorme, es consecuencia de una práctica jurídica que ya se viene heredando en el continente y en el mundo desde el fallo Roe versus Wade, porque siempre es más fácil convencer a un grupo de jueces, a 6 o 7 u 8 jueces, antes que convencer a todo un Congreso. Es más fácil convencer a un magistrado que tiene un trabajo perpetuo atrás del Poder Judicial que a un político que si se equivoca en una votación pierde su capital político y pierde sus privilegios. Entonces, todo el espacio feminista apunta siempre, en primer lugar, en torcer la voluntad del juez antes que el del Congreso. Y esta es la historia. Esto se da en el fallo Roe versus Wade y se da en todos los fallos que hay en la región. Porque van a ver que en Venezuela, no particularmente en Venezuela, me equivoqué, pero en Colombia, en México, en Brasil, en Chile, en Perú, en Paraguay y en Uruguay, siempre el aborto se introdujo a partir de los mismos casos. Abuso sexual. Aqui no Brasil, né, o aborto é, assim, de acordo com o Código Penal, era apenas estupro em caso de estupro, né? Em caso de risco de vida para a mulher ou para o bebê. Tá me entendendo? Dá para entender, né? E agora, através do ativismo judicial, através da justiça, um partido
pequeno, Partido Nanico, entrou na justiça pedindo a... Dá para entender, Horácio? Então, o Partido Nanico entrou na justiça para a liberação do aborto em caso de anencefalia, não é? Nesse caso, porque... E aí conseguiu. E temos também a ADPF 442, é uma ação judicial que também, pelo PSOL, partido de esquerda, né, entrou na justiça pedindo realmente a liberação do aborto até as 12 semanas. Então, assim, a gente, no Brasil, aceitou os tratados internacionais, o Brasil, a legislação brasileira é pró-vida. Né? De acordo com a nossa Constituição, é impossível haver a liberação, a legalização do aborto, de acordo com a nossa Constituição. Porém, temos a questão do ativismo judicial, né? Infelizmente isso. Passando por cima do Congresso, passando por cima das leis e passando por cima de toda a população brasileira. Exactamente, ese es el punto esencial. Porque justamente este activismo feminista ignora por completo lo que a grandes rasgos, y muy bien has dicho, es la tradición de un cuerpo vivo como un pueblo. La tradición de un pueblo se ve pisada por un activismo financiado internacionalmente y cuya financiación siempre desemboca en un fallo judicial, donde hay que recordar que incluso en el fallo Roe versus Wade, quien actuaba como una supuesta mujer que había sido abusada y por eso promovía el aborto como un derecho, luego reconoce que fue un invento todo lo que ella dijo delante del magistrado, pero el daño ya estaba realizado, porque así funcionó en Argentina y así va a funcionar en el mundo. Primero se establece una causal de excepción, particularmente en el abuso sexual. ¿Por qué? Porque al ser el caso más delicado de todos, se genera un discurso donde se establece la falacia de la falsa equivalencia. ¿Cuál es la falacia de la falsa equivalencia? Si no estás a favor del aborto, en este caso de abuso sexual, entonces estás a favor del abuso sexual. Y así se instaló. Entonces el Poder Judicial con este fallo permitía darle todavía más poder mediático y que este poder mediático de la prensa se empieza a trasladar también a la academia. Y de esta manera tenemos, como dice Pierre Bourdieu, piensen, esferas como burbujas, lo que era la burbuja jurídica ya cooptada por el feminismo, la burbuja académica cooptada por el feminismo, la burbuja mediática cooptada por el feminismo. Entonces, esto es lo que permitió que finalmente, luego de tanta lucha activa que ha realizado el feminismo, en el 2018 se presenta el primer proyecto por legalizar en forma completa, porque allí aparece el discurso de la violencia. ¿Por qué se aparece el discurso de la violencia? Porque se dice, no es necesario que una mujer sea abusada para poder pedir el aborto, porque de hecho en el propio fallo FAL, en este famoso fallo FAL, que es un fallo inconstitucional, no solamente por el fondo, porque legisla una cuestión de fondo y no de forma, sino porque establece protocolos. Después del fallo FAL, cualquier mujer en Argentina, o que sea de otro país que viene a Argentina, porque también hubo turismo pro aborto, y hay que aclararlo, cualquier persona venía y decía, yo he sido abusada, y aunque no haga la denuncia, es decir, sin denuncias y sin pruebas, solo con decir que fue abusada, ya el Estado le proveía un sistema de aborto. Entonces, esto permitió que la práctica del aborto en los hechos ya estuviese legalizada. Lo que faltaba era la victoria simbólica, que era cambiar la ley, porque los hechos ya había cambiado. Lo que había que cambiar ahora era la ley, pero no es que iba a haber una alteración de fondo, simplemente era blanquear una situación que ya se estaba dando. Acá aparece el primer proyecto del 2018, donde claramente se mostró un activismo pro vida en tiempo y en forma que evitó y presionó de tal manera que muchos legisladores no quisieron arriesgar sus bancas y votaron en favor de la vida. Entonces el proyecto claudicó. Ahora, esto es lo que sucedió en 2018. En 2019,
el pañuelo verde desapareció y el pañuelo verde fue reemplazado por el pañuelo anaranjado. Esta idea de separar iglesia del Estado. En esta idea de separar iglesia del Estado es donde la izquierda entendió que había un campo que todavía no habían dominado. Habían dominado el campo jurídico, habían dominado el campo mediático y habían dominado el campo académico. Pero el campo de la ética, ética que viene del griego ethos, que significa el espíritu del pueblo, seguía siendo provida. Y cuando se dijo separar iglesia del Estado, más de un ignorante creyó que se trataba de simplemente evitar la financiación del Estado a la Iglesia Católica, desconociendo cómo surge esta relación entre la Iglesia y el Estado, que tiene una historia muy particular en Argentina porque el Estado le confiscó los bienes a la Iglesia y fue una suerte de compensación. Pero independientemente de eso, que no es el tema, con esta idea de separar Iglesia de Estado, lo que se promovió fue separar la moral cristiana de la política. Sí. Y hubo mucha gente que, creyendo de buena fe, incluso algunos que se dicen cristianos, que apoyaron esta causa, sin ver que en el fondo lo que se buscaba era la imposición del secularismo y el laicismo. Consecuencia, y yo siempre digo, ¿qué es el beneficio de ser conservador? Aunque nos critiquen todos, la realidad siempre es conservadora, porque la realidad es una, no se puede cambiar. La realidad son los propios frutos de este activismo. La realidad en Argentina demostró que luego de dicha actividad que promovió separación Iglesia del Estado, el mismo proyecto que se rechazó en el 2018, en el 2020 ya no encontró la misma resistencia cristiana. Ya no hubo tanta resistencia. En el 2020 se aprobó el aborto en Argentina. Esta es la historia de cómo se logra aprobar el aborto, donde claramente ya hubo, además de todo el activismo mediático, jurídico, académico, hubo un financiamiento impresionante, no solamente de la International Planned Parenthood Federation, no solamente de estas fundaciones, que es cierto que tienen sus filiales con Casa FUSE y Fundación Huésped en Argentina, pero también hay que recordar que hubo un importante activismo tanto por el ecologismo como por ciertos, podríamos decir, subgrupos del Foro Económico Mundial, como podríamos tomar, por ejemplo, lo que es el Foro de Davos, particularmente, que ya plantea la idea de sostenibilidad. Porque detrás el aborto es una forma de control de población, de control demográfico, para que se entienda, no caer en teorías extrañas. Es una forma, pero no es la única. Entonces, si iban a haber interesados, porque también incluía, a partir de la cosificación de la mujer y el útero en la legalización del aborto, instaurar las agendas que más propias que del feminismo son del ecologismo en cuanto a la idea de sostenibilidad y evitar la reproducción de las personas, especialmente en América Latina, sobre todo en América Latina y en el grupo de África. Así que espero haberme dado a entender. Entendi perfeitamente. Horácio, uma coisa que eu queria também dizer é que no Brasil, para realmente você dizer assim que quer ser, foi estuprada, né, no caso, deve, sim, de acordo com a portaria, existe uma portaria federal que, assim que você foi estuprada, você tem que fazer um boletim de ocorrência na polícia, né? Só que as feministas lutaram durante muito tempo, informando que realmente era sofrimento, trauma, e a mulher que passou por todo esse trauma de ter sido violentada, violada, abusada sexualmente, e ir a uma delegacia e prestar um boletim de ocorrência. Então, elas fizeram, sabe, uma grande confusão, né? Para não ter que ter essa necessidade de um boletim de ocorrência. Então, no governo Bolsonaro, ele trouxe novamente a necessidade do boletim de ocorrência. Por quê? Porque a mulher simplesmente ia para qualquer maternidade e dizia que tinha sido violada, e simplesmente era levada para fazer o aborto imediatamente. Então, o que acontece? Com essa decisão dessa portaria impondo a necessidade do boletim de ocorrência,
as feministas, a imprensa, a mídia. Ah, fala piano devagar, falando rápido, mas tá dando para entender? Eu tô falando muito rápido. Sí, sí. Então, é, então, a mídia começou a atacar Bolsonaro. Muito, muito, muito. Porque a mídia aqui brasileira é extremamente esquerdista. Então, assim, segue realmente essa pauta globalista. E o que a gente vê é que o governo meio que voltou atrás, né? Infelizmente, houve um acerto de contas. É, os providas ficaram assim na mão nessa situação, porque nós vemos que existe realmente essa necessidade de um boletim de ocorrência, porque senão vai ficar assim solto. Qualquer pessoa qualquer mulher pode ir na maternidade dizer que foi estuprada e abortar, né? Isso aqui a gente vê muito no Brasil, muito. É muito fácil no Brasil você abortar. Infelizmente, nesse sentido é. E eu queria dizer o seguinte, que a gente vê a agenda da ONU, a Agenda 2030. Então, assim, os objetivos da agenda da ONU, né, ela realmente mostra que até em 2030 os direitos reprodutivos para todas as mulheres, o empoderamento feminino, então tudo isso, né, levado. Então, quer dizer, a saúde feminina, eles colocam isso tudo muito bonito. Claro que eles não falam em aborto, eles não falam em aborto, né? Então, eles falam sempre nisso, né? Nessa questão dessa agenda da ONU, né? A questão da facilidade, né, dos direitos reprodutivos em todo o campo, né, em toda a questão até da educação sexual nas escolas, né, para as crianças. Então, assim, até a questão, por exemplo, da ideologia de gênero, a questão de gênero, muito forte nessa agenda, muito forte. Então, esses são os objetivos até 2030. Por isso, por isso que estamos vendo a velocidade dessas ações, desses projetos, dessa agenda progressista tão rápido. Nesses países da América Latina, legalizando a todo momento essas pautas. Então, assim, daqui a pouco chega no Brasil. Nós já vemos a questão da ideologia de gênero. Aqui está muito forte. Em São Paulo, nas escolas, né? Já vemos, o governo de São Paulo já liberou, teve uma votação e aceitou, né? Para as escolas públicas e particulares, né? E, ao mesmo tempo, existe os pais que querem fazer homeschooling e tem toda essa dificuldade, porque eles não querem que os pais façam homeschooling, né? Eles são tidos como criminosos, né? Pode falar. Tá? Deu para entender? Eu falo muito rápido. No, entiendo, entiendo. Y quisiera simplemente agregar un punto que es esencial antes de cerrar una idea. Quisiera agregar un punto que es esencial, porque has tocado muy bien un tema de fondo, que es la agenda de género incrustada en la Agenda 2030 de la ONU. La tesis principal de mi segundo libro es justamente el ecologismo. Y en mi segundo libro, cuando hablamos de la Agenda 2030, mostramos con documentos y pruebas cómo, más allá del aborto inducido, la idea de sostenibilidad apunta esencialmente al control demográfico. Y el control demográfico no es solamente evitar que la mujer tenga hijos a través de la legalización del aborto y más particularmente la romantización del aborto. Porque no siempre la mujer que no tiene hijos es porque abortó, pero así se da la idea de que la mujer, por conservar su figura, conservar su cuerpo, por la libertad, por la carrera comercial, por la carrera profesional, decide simplemente no reproducirse. Y uno dirá, está en su libertad, y uno le va a decir, sí, está en su libertad, pero el hecho de que haga un ejercicio de su libertad no quita que forma parte de un problema global que es la caída en la tasa de fertilidad. Y este es un problema que se está enfrentando Brasil
y Argentina, no tanto como en Europa, porque Europa ha sido pionera. Al tener un mayor desarrollo productivo, se merma la tasa de fertilidad mucho más aceleradamente que en América Latina. Pero América Latina está emulando el sistema europeo. Eso quiero marcarlo muy importante. La segunda cuestión es, eso en cuanto a la sostenibilidad, en cuanto al control demográfico, insisto, es la tesis de mi libro, donde allí expongo quién fue William Bogg, Garrett Hardin, Paul Ehrlich. Los verdaderos intelectuales ni siquiera eran mujeres, pero le estaban diciendo a las mujeres qué hacer con sus cuerpos. Vaya paradoja. La segunda cuestión que quiero tocar de fondo es porque la agenda de género actualmente, más que una agenda feminista, es una agenda posmoderna. ¿Por qué es una agenda de la posmodernidad? Porque se tiende a considerar al ser humano, al hombre y a la mujer, como un homo deus, un ser que ya no es creado, sino que es un ser creador. Y desde el discurso, desde la palabra, crean toda la realidad. Entonces, ¿qué es un Dios? Un Dios es un ser perfecto. ¿Y qué es perfecto? Perfecto es lo que nada sobra y lo que nada falta. Para que eso, ¿y qué es lo que sucede? ¿Sí? Esto me interesaría que se logre entender bien, por eso voy a ir un poco más pausado. En la posmodernidad, el hombre tiende a buscar la perfección. ¿Y qué es perfecto? Perfecto igual, nada le sobra y nada le falta. Cuando a un ente en filosofía no le sobra nada y no le falta nada, pasa a ser eterno. Porque si es eterno, no tiene cambio. ¿Por qué Dios no cambia? Porque es eterno. Porque si Dios cambiase, quiere decir que en ese cambio, en esa mutación, era imperfecto. Si mi cuerpo yo lo entreno y evoluciona, le agrego algo. Pero con el paso del tiempo, mi cuerpo se degrada. Entonces algo le falta. ¿Qué significa? Mi cuerpo es imperfecto. Entonces, si hay una búsqueda por la perfección, no solamente que va a haber una sociedad del no lugar, como sucede con el globalismo, va a ser una sociedad del no tiempo. Y en esta sociedad del no tiempo se tiene que evitar el cambio, porque el cambio, que significa pasar de una esencia a un potencia, es decir, es el paso a la potencia. La esencia pasa a una de sus potencias. Esto es el cambio. Por lo tanto, la esencia no era perfecta ni acabada en sí misma. Una esencia que es acabada en sí misma no cambia. Un ejemplo, la muerte. La muerte no cambia, porque la muerte está acabada en sí misma, no puede cambiar la muerte. Ahora, una piedra potencialmente podría ser un muro, entonces se puede cambiar. Esto es importante entenderlo, porque en la sociedad en la que vivimos, particularmente con la agenda de género, como tantas otras, van a ver que siempre se apunta al mismo fin, la atomización del individuo, el individuo atomizado. Esto se ve en el ecologismo, se ve en el feminismo, se ve en el transhumanismo, se ve en el progresismo. La persona encerrada en ese mundo virtual, en ese mundo donde nada lo daña, en ese mundo donde nadie lo ofende, acá aparecen los discursos de odio, en ese mundo donde todo es perfecto, donde nada lastima, y en este mundo que aspira a la perfección es donde se llega a la muerte. Por eso es una sociedad tanática, no solo con el aborto inducido, también con la eutanasia, porque que una vida nazca o que una vida muera significa que uno cambia, y el ser humano no quiere ver el cambio, porque si ve el cambio, ve cuando nace el hijo, ve cuando muere el padre, está viendo que uno mismo tiene una vida finita, y si es finito, no es eterno, y si no es eterno, no es perfecto. Por eso hay todo un sistema, por ejemplo, con las agendas de género, que apuntan constantemente a mostrar a un adulto infantilizado que no asume responsabilidades y aparece el poder paternalista, un adulto infantilizado que no quiere reproducirse, que no quiere perder sus libertades, que no quiere que nadie lo ofenda, que no quiere que nadie lo dañe, pero aparecen a su vez niños... Totalmente vitimizado. Y aparece a su vez
niños hipersexualizados, niños con problemas de drogadicción, niños con problemas y patologías propios de los adultos, porque es una sociedad no tiempo, porque ya no solamente se apunta, para que se entienda, a un ser humano perfecto en cuanto que no tenga cambio, ya no es solamente con la agenda de género para que el hombre y la mujer sean exactamente iguales. Entonces la mujer más masculinizada, el hombre más afeminizado, entonces un ser andrógeno, sino que también se busca no solo la transexualidad, sino también la transedad, es decir, que ya no haya tampoco diferenciación entre el adulto y el niño. Por eso aparece una búsqueda constante de los hombres que gastan tanto dinero y tanto tiempo de su vida en verse más jóvenes, en mostrarse más fornidos, en mostrarse más depilados, más perfectos, porque y se apunta a buscar ese cuerpo perfecto, que no tenga ni sexo ni edad. ¿Por qué? Porque al no tener sexo y al no tener edad, que son los primeros datos que aparecen en cualquier documento de identidad, lo que se está buscando es borrar la propia identidad, porque al borrar la identidad natural, queda la posibilidad de que el hombre, como es un Dios creador ahora, pueda constituirse a sí mismo en la identidad que desee. Y aquí aparecen los grandes conglomerados internacionales que buscan, a través de ciertas corporaciones privadas, usufructuar este fenómeno cultural. Empresas transnacionales, empresas que promueven la cultura transgénero, médicos transespecies, aparece todo un conglomerado, pero apunta siempre a esto, el ser humano sin identidad. Inclusive a Planet Parenthood agora está na área do gênero, né? Fazendo a mudança hormonal, né? Trabalhando também com essa, além do aborto, a Planet Parenthood está trabalhando com não sei como se chama, o coquetel hormonal para ajudar na transição. Terapias hormonales. Eso también lo implementa, porque Planned Parenthood también ha visto, hay un fenómeno muy particular. Pensemos en este momento en los hombres herbívoros de Japón, que es un fenómeno cultural. Los hombres herbívoros en Japón son esos hombres que han priorizado la vida profesional antes que el contacto con la mujer. Preferem literalmente um robô, son, né? Preferem uma mulher robô, muitas vezes, ou uma boneca. Es que, claro, son hombres que simplemente no quieren tener contacto con las mujeres, no quieren tocar a las mujeres, entonces ya ni siquiera se embarazan. Entonces, de repente, Planned Parenthood necesita reinvertir sus millones de dólares, que son todas las filiales que mantienen en el mundo, tiene más filiales que McDonald's, para que uno observe la envergadura de esta empresa. Necesitan reinvertir. Entonces, la agenda de género ha sido un caldo de cultivo, porque esto le permite la hormonización en niños, que son terapias extremadamente onerosas, pero multiplican por 10 el costo de un aborto en una terapia hormonal. Entonces, de esta manera, ya permiten mantener ciertos negocios, más allá que hay un plan de corrupción de menores, que es impresionante, pero en términos netamente descriptivos, la agenda de género, ¿por qué se apunta siempre a la infancia? De hecho, acabo de sacar yo un video exponiendo cómo han financiado un libro de aborto para niños, porque lo que se aprende de niño, como los valores que uno tiene inculcado, como la cristiandad, no se borran de adulto, o difícilmente se borre. Aquele livro do vídeo? ¿A mi video? O livro do vídeo sobre aborto. Hay un libro, claro, ahora ha sacado IPPF, bueno, en realidad sacan dos autoras que tuvieron financiamiento de IPPF, vamos a ser bien honestos. Dos autoras que son dos activistas queer de Estados Unidos, de Nueva York, que trabajan con mujeres embarazadas, sacaron un libro sobre el aborto dedicado a los niños. No creo que haya algo más corrupto que eso. De hecho, hacer ese video fue los videos más difíciles que me tocó hacer, y yo sabía que YouTube me iba a desmonetizar, porque yo en parte, yo no vivo solo de la venta de mis libros, también vivo de YouTube. Sabía que YouTube me iba a desmonetizar, sabía que me iba a castigar mi canal, pero era justo difundirlo. Três vídeos meus do YouTube foram excluídos. Eu estou quase, bueno, es que, eu estou quase para perder a monetização. Es que las Big Tech, esto es un fenómeno propio de la posmodernidad. En la posmodernidad, esto es muy curioso. ¿Cómo es la posmodernidad en dos palabras? En la posmodernidad,
lo privado es público y lo público es privado. Entonces, lo privado, como la vida sexual de uno, que es algo muy privado y muy íntimo, se vuelve materia política, se vuelve materia pública, se estatiza, no solo con la ideología de género, sino con la sociedad de la transparencia, el exceso de selfies, el exceso de mostrarse en redes, el hacer de la vida privada un diario íntimo abierto a Internet. Lo privado se hace público, pero lo público, como el debate político, Bolsonaro, Trump, el Grupo de África, pensemos en Orbán, en Dudán, Abascal, Kass, Gómez, Centurión, todo lo que es político, todo lo que es debate político, está privatizado por las Big Tech, se encierra en las Big Tech. Lo que es público, como trabajar, ir a misa, ir al gimnasio, está privatizado, como se ve actualmente en la pandemia, donde todo el mundo va a misa, entrena, trabaja y estudia en su propia habitación a través de un celular. Entonces, lo que era la vida pública está encerrada y privatizada, y a veces incluso compradas por las internacionales Big Tech, como el Elite Forum, por ejemplo, que es el foro de Davos materia alimenticia, que está a través de firmas privadas privatizando la alimentación pública de todo un globo, de todo el mundo. Y a su vez lo que es privado, como la vida personal de uno, se eleva a la categoría de público e incluso es estatizado, como sucede con la ideología de género. Sim. Así que esto sería en dos palabras de la posmodernidad. Uma dúvida que eu tenho. A agenda LGBT, a agenda da ideologia de gênero, ela tem um viés, ela tem uma chamada para a pedofilia? Tem. Sí. Porque se o amor não tem idade, né? Se tudo é amor e o amor não tem idade, então eu posso me autodeclarar com 11 anos, sei lá, 5, 6 anos e... Tá entendendo? É uma agenda que as pessoas vão, às vezes, aceitando. Infelizmente, muitos cristãos vão aceitando, né? Vão passando, né? Então, o que acontece e que a gente vê é que, aos poucos, a pedofilia vai sendo aceita. Aos pouquinhos. Claro que não aparentemente, mas disfarçadamente. No solamente, a ver, yo entiendo ese punto. Muchas veces, de hecho, cuando hemos planteado recién lo que es la transedad propio de una sociedad del no tiempo, se ve este fenómeno, la transedad. Y yo entiendo el punto, particularmente con la agenda LGBT, que a veces intentan tomar distancia. Lo que es cierto es que sus precursores claramente que se mostraron en favor de ir habilitando paulatinamente la inserción de menores de edad en la vida sexual. Acá quiero remarcar un punto que es importante, porque aun cuando ellos dijesen que se separan del activismo, podríamos decir, para evitar la censura, el activismo de estos degenerados, vamos a tratar de ser lo más profesional posible, aún así hay un problema de fondo, porque ellos sí han promovido la agenda LGBT y que, insisto, no es un problema solo del Estado, adoctrina tanto una docente en un jardín de infantes o en un primario, como lo hace actualmente Cartoon Network o Nickelodeon, que también han mostrado su favoritismo en estas agendas. Por eso digo, cuidado con creer que las agendas de género son agendas estatistas. No son estatistas, son agendas culturales. Y la cultura es transversal tanto al Estado como al mercado. La cultura está por sobre y cubre por completo tanto al Estado como el mercado. Que esto es lo que apunta el conservador. Para el conservador, como en mi caso, mi primer libro se trata del conservadurismo, poco y nada tiene que ver el Estado o el mercado, porque todo es resultado de los patrones culturales previos que le dan forma. Cuando se habla del activismo LGBT y se ve a Nickelodeon y se ve a Cartoon Network, como se podría ver a un docente
¿cuál es el fondo? ¿Cuál es el fondo de la agenda LGBT? ¿Cuál es el fondo? Y siendo generosos, digamos, siendo, poniéndonos Perverter a incluso de su lado. criança, perverter a infância. Ponto. Pero, claro, pero lo que es, el fondo de la agenda LGBT es normalizar, vamos a ser generosos, vamos a tratar de estar de su lado. El fondo de la agenda, en última instancia, es normalizar una identidad sexual en los niños. Pero esa identidad sexual se da particularmente por la relación sexual que posee una determinada persona. Es decir, ¿qué es lo que me define a mí como heterosexual o si fuese homosexual? ¿Qué es lo que me define a mí? Mi comportamiento sexual a partir de la relación que puede mantener con una mujer o con un hombre. Por lo tanto, hablar de identidad sexual ya implica necesariamente un despliegue o un potencial despliegue en la vida de adulto. Y hablar de la agenda LGBT, insisto, aun si fuese una agenda, pensemos que no fuese LGBT, fuese una conducta heterosexual, también estaría mal iniciar en la vida sexual de los menores cualquier tipo de inclinación a comportamientos adultos, porque hay un paso madurativo. No es lo mismo que vea una escena erótica de besos o lo que sea, una persona de 15, de 16, de 18 años, a que lo vea una persona de 3, 4 o 5 años. Hay periodos, y esto lo digo porque no es lo mismo, aun si fuese un comportamiento, pensemos cualquier tipo de comportamiento. Si uno dijese, bueno, no son dos hombres que se están besando con conductas extrañas, sino es un hombre con una mujer. Aun si es contenido para adultos, sigue estando mal, aun cuando es heterosexual en los niños. Entonces, esto es lo que yo quiero remarcar. Esta es la verdadera perversión a la que yo apunto. Y quizás puede decir qué drástico que sos, pero lo cierto es que hay que ser muy cauteloso con lo que observan los niños, lo digo yo como padre, tiene que ser muy cauteloso porque no es un problema solo de la agenda LGBT. Y esto es lo que yo quiero remarcar. Es una agenda muy peligrosa, es una agenda muy perversa, pero el sistema mismo es perverso que apunta a la hipersexualización de los niños y que va más allá solo del feminismo. Eso es lo que quiero marcar. O que é mais absurdo, meu filho de 10 anos, quando eu fiquei chocada. Ele teve aula de educação sexual e a escola não avisou aos pais, né? Então, na aula, foi exposto para as crianças de 10 anos como é uma relação sexual. Então, assim, eu fiquei muito chocada. Se eu soubesse que essa aula seria naquele dia, meu filho não assistiria, jamais. Então, eu fiquei muito revoltada. Falei com as mães dos alunos e elas, eu achei que eu estava certa. E as mães, as madres de alunos, sabe o que elas falaram? Acharam que é normal. É normal. A criança... Não, isso é bobagem. As crianças estão crescendo, sabe? Eu fiquei, meu Deus, só eu que estou percebendo esta loucura, esta insanidade. É para você ver como já está assim. E olha que muitas dessas mães são católicas, cristãs, e, tipo, normalizou. Para elas é tranquilo. Para mí es un absurdo. No, es que paulatinamente se han normalizado las conductas sexuales y como bien has marcado, incluso se da a veces entre espacios que uno diría más conservadores o que diría más de derecha o más cristianos, han normalizado ciertas patologías. Entonces de repente uno se posiciona con un discurso más reaccionario y queda como fuera de lugar. Pero vamos a establecer un punto a ver, para que se pueda entender. ¿Por qué la mujer aborta, en primer lugar? Pensemos en todo este fenómeno. Porque, a ver, no me gusta siempre mostrar como que son todos ellos los malos y nosotros los buenos. Yo creo que en todo ser humano se alberga una semilla de verdad
y uno tiene que tratar de evitar el conflicto en la medida de lo posible, dentro de lo posible. Por qué un ser humano aborta? Una mujer aborta. Yo me voy a caer con teoría de género. Si una mujer es la que puede abortar. ¿Por qué aborta? Y no es solamente por el feminismo, no es solamente porque le impusieron la agenda de género en el secundario con los docentes estatistas. Hay un sinfín de causales que acompañan el adoctrinamiento estatal, que lo acompañan, pero no es la única causa, porque detrás de una mujer que aborta, muchas veces también hay un hombre que no asume la paternidad, Sim. un noviazgo que fue la utilización de los cuerpos antes que apuntar al matrimonio, hay muchas veces un uso irresponsable del propio cuerpo, y uno diría que es extremista. Yo les plantearía lo siguiente, ¿cuántos de los que están aquí dejarían las puertas abiertas de su casa a la noche para que ingrese cualquier extraño en su propio hogar? Pocos. Creo que nadie deja las puertas de su casa abiertas a la noche. Não, ¿Y por qué con el cuerpo sí? pois é. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué de repente el cuerpo, que es la vida de uno, vale menos que un par de ladrillos y una computadora? Yo dejo la reflexión ahí para que cada uno la tome como desee. Sim. Entonces, cuando uno quiere realmente trabajar, porque a mí me toca trabajar en un merendero, donde vemos ya chicas de 14 años embarazadas, uno tiene que entender también la compleja realidad en la que se transita. Y no es algo que se soluciona con educación sexual, porque ya en la propia educación sexual, se está separando lo que es la relación sexual de la procreación y del amor. Y claro, los sistemas anticonceptivos naturalmente tienden a fallar, naturalmente tienden, porque no hay nada perfecto. Si alguien cree que hay un sistema anticonceptivo perfecto, yo le invito a que me traigan y me pongan delante mío quién es el ser humano capaz de crear algo perfecto, sin ningún tipo de error. Es imposible. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Reconozcamos que somos imperfectos y a partir de nuestra imperfección, actuemos en prudencia. La educación importa, claro que importa, pero no alcanza, y esto es lo que yo apunto. Quieren evitar que existan abortos, estamos todos de acuerdo. De hecho, yo me definí siempre como un militante pro vida, mucho antes que escritor y conferencista, siempre dije, soy militante pro vida. Ahora, yo sé que no alcanza solo con oponerse al aborto, que es el peor de los crímenes. Tampoco alcanza con la educación sexual científica, porque justamente ya hay una carga moral al decirte que puedes mantener una relación sin la necesidad de amor o procreación. Ya tiene una carga moral. O sea, no existe ese vacío filosófico moral. Y hay una visión naturalista, pero existe. Lo que Sim. yo apunto es, tratemos de ver qué está sucediendo en el hogar de una mujer que a los 14 años ya está embarazada. ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? Tratemos de ver qué es lo que pasa con esa mujer que ya tuvo 3 abortos y lo festeja, porque hay algo que no está bien en su psiquis, naturalmente no está bien. Si naturalmente hay una tendencia a la maternidad, y de hecho, naturalmente la mujer tiende al cuidado y protección del hogar en forma mucho más presente que el propio hombre. Esto Uhum. es una cuestión de alteridad y complementariedad entre los sexos. Lo que uno está diciendo es, queremos realmente cuidar, está bien, cuidemos el cuerpo, cuidemos la mente, pero también cuidemos el espíritu, porque si no se genera un desequilibrio completo, queremos evitar que las mujeres queden embarazadas y aborten, bueno, empecemos a trabajar por lo fundamental. ¿Cómo llegó a quedar embarazada? Mucho antes que el aborto. ¿Fue acaso producto de una relación dada con amor, con el novio, con la pareja, con el concubino? ¿O fue una acción de llenar un vacío emocional? Porque si aborta y sigue el vacío emocional, van a seguir abortando y muriéndose niños en el vientre materno. Y esto es lo que uno intenta evitar. Yo sé que es un discurso extremadamente conservador, pero me intenta al menos que una persona reflexione sobre este punto y tener una mirada distinta a la que normalmente se aporta en este tipo de foros. Horácio, quando a gente fala sobre castidade, ao invés da educação sexual, as pessoas fazem história de castidade. Porque é, eu acho muito perigoso a gente incentivar, principalmente criança, pré-adolescente, a, a começar uma vida sexual. E já você praticamente está levando a curiosidade, né? Primeiro leva a curiosidade
planta sementinha na cabeça daquela criança, ela com certeza vai buscar material pornográfico na internet, e daí, né, a gente já sabe, a criança hipersexualizada, né, hoje em dia, tudo na mídia, tudo na música e tudo mais. Então, assim, o que vai haver é o quê? Uma explosão de gravidez, né? E daí já abortos e mais abortos. Então, assim, o que a gente vê é uma inversão completa de valores. Se a gente começasse a trazer a necessidade, por exemplo, da castidade, eu sei que pode ser um absurdo para muitas pessoas que não entendem isso, mas é um respeito do nosso próprio corpo, né? Eu acredito muito nisso. E seria um respeito até com as próprias ensinar isso, né? Trazer novamente os valores. Mas nós sabemos que o globalismo, essas ideias progressistas, praticamente abominam esse tipo de pensamento cristão, né? Então nós somos radicais, eu e você, somos radicais. Eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo a nossa live são todos extremistas, como nós. Somos extremistas, mas é isso. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui se eu vou convidar, posso convidar rapidinho uma amiga minha, Daniele, que ela queria muito fazer uma pergunta para você. Eu fiz a solicitação, ela também é provida, e ela queria muito fazer uma pergunta. Deixa eu ver. Pessoal, quem quiser fazer uma pergunta para o Horácio. Horácio, deu para entender direitinho o português. Eu falei que eu ia falar portunhol, né? Mas Está perfecto. Yo lo único lo único que tengo que aclarar es yo ahora en 15 minutos tengo que partir hacia mi radio, sim, así sim, que lo único que sí me gustaría retirarme antes, dejar un último mensajito, claro. que es, en primer lugar, muy agradecido por el espacio y la oportunidad, en primer lugar. En segundo lugar, además de agradecerte enormemente la paciencia y el tiempo para poder dialogar, a la gente que está viendo, o que después lo pueda ver, si lo ven aquí, lo ven en YouTube o luego, es exponer un punto que creo que es importante. Cada uno tendrá su forma de desarrollar su vida, no solamente su vida sexual. Cada uno tendrá su forma de desarrollarse. Bien, esto es importante. Ahora, para algunos, la castidad va a ser un camino. Y bienvenida sea. Cada uno tiene su posición y bueno, bienvenida sea si creen que pueden vivirla y llevarla adelante. Pero sí quiero remarcar esto. Sí quiero remarcar esto. Independientemente de Buenas ser cuál sea el tardes. camino, buenas tardes, quizás el ser humano, la alternativa ideal sería la siguiente. Yo he tenido Dice, meu contacto, vídeo está todo travado. bueno, yo he Buenas tenido, tardes, perdóname. buenas tardes. Mi video estaba todo mal. Perdón. Mucho gusto conocerlo, Horacio. Mucho gusto. Me encanta su trabajo. Soy una admiradora muy, muy grande de ti y de Agustín Laje, Un principalmente grande. los dos. Y Nicolás Márquez. Tengo los libros de ustedes y cambiaron mi vida. No, Entonces estoy nerviosa, ansiosa de hablar contigo ahora. nada. Perdona por por no consigo ni hablar, perdóname. No, Eh, estamos todos a la par. Estamos, eh, es con mucho gusto que estoy mirando esta live y bueno, más una vez me encanta su trabajo y creo que um, Agustín y Nicolás también son argentinos, ¿no? así es. Somos muy amigos. Sí. Somos muy amigos con Sí, Agustín y con Nicolás. solo un Bueno, ratito.
Sí, sí. Oi, Te permito oi. te cierro Já entonces tá. con esta idea, Sim, que pode es la falar. siguiente. Yo he tenido la oportunidad de conocer en mis trabajos, en el desarrollo de mis actividades, un caso muy particular que a mí realmente me conmovió mucho, que me hizo entender muchas cosas. Uno a veces cree que sabe algo en la vida y en realidad pasan los años y no sabe nada. Es lo siguiente. Yo conocí un chico una vez de 17 años que tuvimos que ayudarlo a conseguir un trabajo extra porque este chico trabajaba en una zapatería. Yo lo conocía de un ambiente específico de un merendero. Entonces este chico te comenta que iba a dejar de ir a la zapatería, al merendero, Uhum. para empezar a trabajar horas extras. Y yo Sim. le decía, no, no, antes que trabajar horas extras, termina el secundario, no me hagas enojar, termina el secundario y después dedícate a hacer lo que desees, pero primero termina tus estudios. Y él dice, no, porque mi novia, la novia tenía 16 años, está embarazada y yo quiero ahorrar plata y comprarle la mejor cuna. A ver, yo entiendo que la castidad es una virtud. También entiendo lo difícil que es llevar una vida virtuosa en ciertos espacios donde hay una sobreexposición que no son solamente las redes sociales, sino la propia sociedad. Entonces, yo lo que digo es, no demonicemos el embarazo, eso es principalmente. Veamos el milagro que es generar una vida. Generar una vida es un milagro. Y curiosamente la gente más humilde, la gente menos ilustrada, y esto es un contexto muy particular que yo lo hago como asesor político incluso, el generar una vida es mucho más complejo que transformar la materia. Todo lo que estamos aquí podemos transformar la naturaleza, podemos transformar una piedra en un muro o transformar un árbol en una mesa. Lo inerte sigue siendo inerte. Generar una vida es ser co-creador de un alma eterna. Y curiosamente, lo que uno apunta es importante el activismo en redes sociales y generar conciencia. Es importantísima la batalla cultural, pero también es importante conocer esa realidad y no se ve en redes sociales porque ni siquiera tienen dinero para un celular. Y allí se está generando vida. Y allí se necesita mucha gente dispuesta a colaborar, a coadyuvar a esas personas que lejos de apelar al camino fácil de me separo de mi noviecita, me busco otra chica y la chica dice, bueno, yo por despecho aborto y sigo siendo libre, a los 15, a los 16, a los 17 años, que claro que hay un problema de fondo al estar experimentando con la sexualidad a tan corta edad. Claro que hay un problema de fondo. El tema es, el problema sí está. ¿Qué soluciones vamos a brindar? Eso es lo que yo apunto. ¿Y qué mejor solución que explicarles, decir, bueno, lo hecho está, y qué bueno que tome la decisión de asumir con responsabilidad y sobre todo con amor esa vida en camino? Porque eso es lo que a mí me conmovió. La responsabilidad tampoco es tan difícil de asumir. Para el hombre en más de una ocasión es simplemente pasar una cuota alimentaria una vez al mes. Pero asumir el amor de decir, voy a dejar algo que me gusta para trabajar horas extras y a mi hijo darle la mejor cuna, con 17 años, un chico que ni siquiera había terminado el secundario, yo Uhum. creo que ahí se ve un gran gesto pro vida. Insisto, yo no podría decir, no, ¿cómo a los 17 años van a mantener relaciones sexuales? Sí, hay mil cosas para decir, 1.000 millones de cosas podríamos decir, pero yo cuando veo a una persona siempre lo que veo es la bondad que hay en ese corazón. Eso es lo que a mí me mueve en la vida. Sim. Porque sé que soy, no, yo siempre dije, yo no soy ejemplo de vida y yo no soy referente. Entonces, como no soy ejemplo de vida y no soy referente, jamás podría criticarle a nadie nada. ¿Qué es lo que hago? Yo cuando veo algo que claramente que hay un problema de fondo, no lo ignoro, que una chica de 16 años quede embarazada, hay un problema de fondo y que se vincula particularmente a la familia, pues yo la conocí a la chica. Tenía un problema con el padrastro. Cada uno sabrá entender. Ahora, hay un problema de fondo, pero lo que yo veo es, bueno, reforcemos lo positivo, que ya hay todo un sistema que promueve lo negativo, justamente fomentando
que la gente se mantenga atomizada, ignore al otro. Simplemente quería cerrar con eso, en ese sentido de apelar siempre, como pro vidas que somos, que intentamos ser, siempre a la misericordia y siempre a la caridad. Y esto se lo digo especialmente a los cristianos, especialmente a los cristianos. Hay tres grandes virtudes teologales, pero hay una sola virtud que va a subsistir aún después de la muerte, que es la caridad. Entonces, cuando empecemos a buscar la vida virtuosa a través de la caridad, por sobre todo, van a ver cómo la microresistencia, la famosa revolución molecular, empieza por el propio cristianismo. En las pequeñas acciones empezamos a fragmentar y a romper el sistema de poder internacional, pero con pequeñas acciones. No queremos ir a enfrentar a la ONU y poner una bomba en la ONU, sino empezar a decir, el sistema promueve el aborto, yo estoy ayudando a mujeres para que no aborten. Yo estoy ayudando a un merendero para que los chicos terminen el colegio y le puedan dar de comer a sus hijos. Yo estoy ayudando para que hay al día de hoy chicos con 11 años alcoholizados, chicos de 2 años drogados. Yo estoy dando un ejemplo de ser pro vida, no solamente al llevar una vida sana, a ayudarlos a salir de eso. Y van a perder mucho, ¿saben por qué? Porque no es una vida glamurosa, no es una vida que se puede exhibir, no van a poder viajar internacionalmente, no van a poder mostrar sus mejores platos de comida en Instagram, no van a subir sus mejores fotos a Facebook, porque van a estar llenos de tierra con chicos que están llenos de tierra. Y ahí no hay nada fashion, pero justamente el mundo real está por fuera de lo virtual. Y el verdadero activismo pro vida, insisto, importa en las redes sociales. Es a lo que yo me dedico, es a lo que vos te dedicas, es lo que hacemos, generar conciencia en las redes sociales. Pero sí quiero aclarar, no empieza y acaba acá. Esto es una herramienta, no es toda la lucha. Simplemente con eso y perdón por haberme extendido. Nossa, que lindo. Horácio, estou muito feliz, muito agradecida. Todo mundo aqui que assistiu aqui está parabenizando aqui. Nossa, todo mundo falando, agradecendo. Que verdade, Ingrid falou. La maior virtude, la caridade. Cielo Nublada falando aqui. Nossa, muitas pessoas te parabenizando. Eu que te agradeço a honra imensa de ter aceitado, que em cima da hora, sem ter combinado nada, perguntei, vamos fazer uma live? Aí ele, vamos. Agora, ele, bora. Então foi ótimo, eu quero te agradecer. Muito obrigada, Horácio, maravilhoso. E já te convido para outras, para a gente falar sobre o ecofeminismo, explicar o que seria esse ecofeminismo, o que, é que tem a ver a ecologia com o feminismo, né? E é isso. Muito obrigada, Horácio. Perfecto. De verdade. Adiós. Até mais, Muchas gente. gracias. Obrigado. Tchau, tchau. Muchas gracias.